Movimientos no deseados de fluidos en refrigeración. El movimiento de un fluido en un recinto sigue unas leyes físicas básicas, como son: 1. Las diferencias de presión. 2. Las diferencias de temperatura. 3. Las diferencias de altura. 4. Las diferencias de densidad. 5. Las diferencias de concentración. Las combinaciones de estos mecanismos, así como la diferenciación entre fluidos gaseosos y fluidos líquidos, aumenta la posibilidad de movimientos dentro de un sistema. En muchas ocasiones estos movimientos harán que los fluidos se transporten a lugares donde en principio no se desea su permanencia, se acumulen, cambien de estado y generen problemas graves en la instalación. El conocimiento de los principios físicos nos permitirá una rápida detección del problema ocurrido y la posibilidad de incorporar soluciones. Empecemos con el movimiento por presión. Un fluido se moverá de un punto con una presión determinada a otro punto con una presión inferior. Este movimiento es el habitual en un circuito frigorífico. Pero este fenómeno puede ser causa también de problemas como desplazamiento de aceite, por diferencia de presión en una estación con varios compresores. Por ejemplo, en caso de un mal diseño, puede ocurrir una reducción del nivel de aceite de los compresores que tengan más presión hacia los de menos presión, a través del tubo de igualación común de aceite. Esto debe tenerse en cuenta ya que una diferencia de presión de 0.001 bar, no detectable con manómetro, equivale a 1.1 centímetros de diferencia de nivel de altura del aceite. Este fenómeno que afecta al aceite hace necesario un diseño especial de gestión del nivel de altura de aceite en los compresores instalados en paralelo, en un mismo circuito frigorífico. 2. Las diferencias de temperatura. El segundo principio nos indica que un fluido se moverá de las zonas de mayor temperatura a las de menor temperatura. Debido a la mayor temperatura de las moléculas, estas tendrán mayor movilidad que las de menor temperatura, lo cual provocará que con el paso del tiempo, las moléculas con mayor temperatura lleguen a las zonas de menor temperatura, donde intercambiarán calor hasta que sus temperaturas se igualen. En los fluidos friogénicos utilizados en refrigeración, esta reducción de temperatura va a provocar la condensación del vapor en muchas situaciones. Este líquido acumulado en lugares indeseados será una fuente de problemas. Por ejemplo, en el caso de los presostatos colocados en las líneas de descarga, y especialmente los instalados en la culata del compresor como elementos de seguridad, dado que la temperatura de descarga es superior a la temperatura ambiente donde se encuentra el presostato, la condensación del líquido es inevitable. Normalmente la ubicación del presostato en lugares más elevados que la conexión permite que el líquido condensado drene por gravedad y retorne al compresor, donde al mezclarse con el gas caliente se reevapora para volver a condensarse en el presostato. (3) Las diferencias de altura. En una instalación frigorífica, este principio fundamentalmente le afecta al aceite que lubrica las partes móviles del compresor, y que es arrastrado por el refrigerante a través de todo el circuito. Para favorecer la circulación del aceite y su retorno al compresor, hay que respetar unas inclinaciones en las tuberías horizontales, y unas velocidades mínimas en las subidas verticales, así como la ejecución de sifones para facilitar el arrastre, y contrasifones para evitar el retroceso del aceite. 4. Las diferencias de densidad. Cuando dos fluidos no se mezclan y están separados, el fluido más denso se ubicará en el fondo del depósito, y el menos denso flotará sobre el primero. Por ejemplo, en el caso de llegada de refrigerante al cárter del compresor, puede circular este último por los conductos específicos del aceite destruyendo la lubricación gripando el compresor. 5. Diferencia de concentración. El quinto principio indica que un fluido se dispersa en el seno de otro de forma que se moverá de puntos de mayor concentración a puntos de menor concentración. La difusión explica por qué cuando en un circuito frigorífico hay una fuga en una tubería o en un componente del circuito por el que circula vapor, automáticamente se produce una entrada de aire al interior del circuito independientemente de la presión que haya en el interior. Es decir, tanto en las fugas de baja presión como en las de alta presión hay entrada de aire con humedad.